¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Hoy tenemos un tema que es de interés colectivo y que ha afectado a los venezolanos desde hace algún tiempo atrás, el desabastecimiento. La semana pasada el gobierno prometió cancelar las divisas pendientes a 939 empresas de alimentación, salud, industrias, comercio y agricultura. Con esta decisión, el Ejecutivo busca reducir los niveles de escasez y desabastecimiento de los últimos meses. El 81% de las empresas que se dedican al tema de la alimentación y la agricultura van a tener canceladas sus liquidaciones pendientes de divisas. El 73% del sector de salud está siendo atendido en este pago, esta cancelación de divisas. Hemos identificado las empresas más importantes en el sector productivo y el resto de los sectores que no están caracterizados en ninguno de ellos. Sin embargo, sectores de la oposición y especialistas en la materia aseguran que la situación del país es insostenible y que cada vez más se intensifica la crisis. ¿Por qué tiene que hacer colas para comprar lo que necesita? ¿Por qué no puede conseguir en mercados ni en ningún tipo de centros de abastecimiento las cosas que necesita para poder alimentar a sus hijos? ¿De por qué tienen que luchar todos los días con el dinero para que le alcance? Porque hoy el pollo cuesta 187% más que hace un mes, el azúcar 80% más que hace un mes, los pasajes cuestan 40% más que hace un mes y en definitiva este gobierno lo que está demostrando es que está totalmente divorciado de las necesidades de la gente. Según encuestas, 71% de los venezolanos considera mala la situación actual del país. Sin embargo, el gobierno busca reactivar la producción nacional para garantizar el abastecimiento y dejar sin efecto tales acusaciones. Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, designó a Dante Rivas como superintendente de costos y precios justos para afianzar lo que denomina el gobierno nacional como la batalla contra la especulación. Escasez y desabastecimiento es el tema que estaremos abordando el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Muchísimas gracias, Oliver. Así es, escasez y desabastecimiento. ¿Qué pasa en Venezuela, un país que tiene las mayores reservas petroleras del mundo, un petróleo que tiene cifras récord a nivel histórico? Sin embargo, vemos los anaqueles de alguna manera vacíos, vemos fallas en muchos productos, no solo alimenticios, también de repuestos, servicios en diferentes sectores. Esto es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Usted también es nuestro invitado, usted tiene la palabra a través de nuestra cuenta en Twitter, @estudiantesbb. Desde ya puede comenzar a participar. Comienzo presentándoles nuestras invitadas el día de hoy. Valentina Borges es estudiante de Economía en la Universidad Central de Venezuela y miembro de Gestión UCB. A su lado, Cecilia Requena, estudiante de posgrado en la Escuela Superior de Guerra, en una maestría llamada Dirección Estratégica. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y acudir el día de hoy a Encuentro con los Estudiantes. Gracias a ustedes. ¿Cuáles son los motivos que hacen que no se consigan alimentos en el país, que no se consigan alimentos en los supermercados, que quien necesita un repuesto para automóviles no consiga caucho, no consiga batería, en una abundancia económica debido a la renta petrolera como nunca antes históricamente? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, fíjate, primero que nada, gracias por la invitación. Para nosotros es un placer compartir y debatir en un espacio como este. Nosotros venimos revisando desde hace mucho tiempo, digo nosotros como estudiantes, pero también como Estado, como parte de este Estado y como parte del gobierno, todo el tema del acaparamiento, todo el tema que nos tocó revisar y además proponer una nueva ley, una ley del precio justo. Nosotros venimos revisando desde el año pasado, inclusive desde 2 años atrás, toda la ganancia que de una u otra forma vienen teniendo los comerciantes con el tema de los alimentos, con el tema de los fármacos, con los repuestos, y se ha detectado de una u otra forma que la ganancia ha sido algo demasiado descarado, diríamos nosotros, ¿no? La ley del precio justo busca regular esta ganancia. Obviamente, quien está acostumbrado a ganar 1000%, 300%, 200%,
esto a ellos no les va a parecer justo. Yo no sé si es una percepción personal, pero siento que a raíz que se ha puesto en marcha esta ley de la regulación de los costos, se ha como incrementado mucho más el desabastecimiento, se consiguen cada vez menos cosas. En materia económica, la escasez, en este caso, se da por una contracción de oferta. Cuando digo contracción de oferta, para hacerlo en términos básicos y sencillos, uno de los factores determinantes de esto es que la falta de producción o los bajos niveles de producción, en este caso, por supuesto, nacional. ¿Qué pasa? El gobierno no ha hecho incentivos correctos para afianzar la producción nacional, lo que ha hecho que los productores de este país hayan tenido que incurrir a la importación. También el gobierno potenció muchísimo la importación, porque en ese momento, eso diríamos que fue hace más o menos de 6 meses a un año, habían las divisas suficientes para abastecer el país a través de importaciones. ¿Qué pasó? Sin embargo, a pesar de eso, hay una deuda de 14.000 millones de dólares. Exactamente. Con pequeñas y medianas industrias, industrial en general. A raíz de la deuda, los importadores internacionales no están dando más recursos a los productores venezolanos, entonces se tranca la partida por los dos lados. No hay incentivos para producir nacionalmente y no hay recursos ni divisas para poder importar. Ocurriendo entonces la escasez. ¿Qué pasa? Se intentó hacer una ley administrativa, que es la de los precios justos, muy bien, para controlar la inflación. Una medida inicial bastante buena. Pero ¿qué pasa? Cuando el problema económico es de fondo, no se puede solucionar un problema de inflación nada más con una política administrativa, porque pasa que a los productores, que como bien decía la compañera, antes de repente ganaban 300%, 1000%, ahora los costos de producción son mucho más elevados que las mismas ganancias. Entonces, la ley dice que ahora es únicamente el 30% de ganancia, pero eso ni siquiera es suficiente para producir. Entonces, ¿para qué productor es rentable? Ese 30% entonces lo que genera es pérdida, según lo que entiendo de Valentina. Fíjate, Valentina lo está viendo, lo pudiéramos ver desde el punto de vista económico, pero cuando nosotros miramos que detrás del tema de la economía en Venezuela hay un tema no solo de acaparamiento, de simplemente dejar de ganar o de un margen de ganancia que ya se estableció el comerciante acá en Venezuela, porque no había una ley que le regulara eso, a pesar de que en la Constitución está establecido que el Estado, conjuntamente con el gobierno, debe regular la ganancia de los empresarios, microempresarios. Nosotros sabemos que detrás de esto hay toda una guerra desde el punto de vista económico que a esto se le suma las protestas en la calle, el incendiar carros. O sea, cuando el gobierno ha tratado de dar respuesta con el Mercar, con Pedeval, que sabemos que en este momento no es suficiente para toda la población y que necesitamos apoyarnos con, digamos, el sector privado, y nos queman un carro que está llevando alimentos para la población, sabemos que todo esto va acompañado con un cronograma, ¿sí?, de desestabilizar el país, ¿no? Y obviamente los más afectados hemos sido los venezolanos, estudiantes, mujeres, niños, el trabajador que sale todos los días. Pero ¿qué buscamos con esta ley? No solo buscamos de regular el porcentaje de ganancia o el margen de ganancia que vienen teniendo los empresarios o microempresarios en nuestro país, sino también proteger el salario del trabajador, porque si bien es cierto que uno de los salarios más altos en Latinoamérica es el del venezolano, por otro lado empiezan los comerciantes a jugar con eso. Y también existe la inflación más alta, existe, ¿no? la inflación, obviamente del todo mundo. aumenta, y esto nos va a generar a nosotros un margen tremendo de pérdida, ¿no? Lo pudiéramos ver así en cuanto al salario mínimo. Permíteme un segundito, vamos a hacer nuestra primera pausa. Adicional a lo que tú dices, hay otros factores que influyen, es la situación de las divisas, la situación del dólar, Correcto. el costo, el paralelo, el dólar paralelo, el pago, en fin, ¿no? Una serie de situaciones adicionales, además de que este problema del desabastecimiento viene de mucho antes de febrero, que es cuando comenzó también un poco esta situación de convulsión nacional. Vamos a hacer una pausa. Antes quiero leerle un par de tweets que ya nos llegan. Rafael Rojas Valls. El desabastecimiento tiene una responsabilidad compartida entre la falta de producción, el acaparador, hasta el contrabandista, con ayuda de militares. Olga Lucía Jaimes, la responsabilidad en la falta de productos es de empresarios, acaparadores, contrabandistas. Es parte de sus opiniones. Pueden seguir enviando sus tweets. Estudiantes BB. Los esperamos. Ya venimos.
Continuamos el encuentro con los estudiantes. Hoy estamos hablando del desabastecimiento y la falta de algunos productos en el mercado nacional. ¿Cómo influye la situación de las divisas? ¿Cómo influye la importación de alimentos? Leche de Uruguay, pollo de Brasil, en fin. Mucho de lo que se consigue en los mercados es importado. Eso significa un desembolso importante de divisas por parte del Estado. ¿Cómo influye eso en el desabastecimiento? ¿Nos estamos quedando sin dólares? ¿Nos estamos quedando sin divisas? Exactamente es lo que estaba conversando antes de la limitación de importación que está presentando el Estado y los productores en este país. Como bien sabemos, el Estado venezolano, su mayor ingreso en divisas es el petróleo. Somos un país netamente petrolero. Y en este momento esos ingresos petroleros están siendo destinados a fondos y a otras direcciones que lo que hacen es que la cantidad destinada a las importaciones se ha venido reduciendo al pasar de los meses. Por ejemplo, muchas de esas divisas van destinadas a Fonden, a países de alianzas estratégicas. ¿Y qué pasa? Que cuando los productores demandan una cierta cantidad de dólares para poder importar los productos, ya que aquí no se puede producir nacionalmente, entonces el gobierno rechaza la solicitud, no hay dólares para importar, no hay producción nacional porque es sumamente costoso producir en el país. Entonces, ¿qué pasa? Los anaqueles vacíos. Con respecto a lo del acaparamiento que decía la compañera, ¿cómo es posible que primero juzguen de exceso de ganancia a una empresa y después digan que se acaparan? Si una empresa acapara y no vende, ¿cómo gana? Entonces juzgan de acaparamiento, pero entonces dicen que las ganancias son por 1000 y 3000%. Pasa que eso lo podemos revisar también, sí, ¿no? Porque es otro punto de vista. Fíjate, el gobierno ha hecho esfuerzos tremendos. Acabas de proyectar un video antes de comenzar el programa donde el ministro, que es el vicepresidente para el área económica, ha hecho esfuerzos para cancelarles a las empresas las deudas que se le tenía producto del cambio que se hizo con el SICAD 1 y el SICAD 2. Ahora, nosotros como gobierno o como Estado estamos obligados por naturaleza a abastecer los anaqueles y nos hemos visto en la necesidad de apoyarnos con los países con los cuales tenemos alianzas, el ALBA, la UNASUR, el Mercosur, para poder abastecer. ¿Qué hacemos? Dejamos que el pueblo se muera de hambre, mientras que las empresas que de una u otra forma han tenido el mercado productivo aquí en el país y que ahora el gobierno busca de regularle esa ganancia, simplemente decide no produzco en el país y se llevan su empresa. Entonces, eso también tenemos que revisarlo, porque Valentina, fíjate, cuando tú ves y vas a un anaquel acá en Venezuela y vas a buscar harina pan, quizás no consigues la harina pan regulada, la que el gobierno reguló, pero consigues la otra que tiene algunos aditivos y es más costosa. Entonces, eso lo debemos revisar. O cuando la consigues en Colombia. Cuando la consigues en Colombia y la están produciendo aquí en Venezuela. Y en Colombia sí hay. O hay en los anaqueles de Estados Unidos, pero en Venezuela no. Porque sí se puede importar. Porque sí se puede importar y no pueden producir la que está regulada. Porque los costos de producción con la ley de regulación que aplicó el gobierno no es suficiente, no es rentable para que los productores lo hagan. Los productores pero la siguen produciendo en Venezuela porque está saliendo. ¿La siguen produciendo a qué nivel? ¿A un nivel suficiente? ¿La producen a un nivel suficiente? Te Debe pregunto. ser suficiente porque hay en los anaqueles a muy costo precio. Porque ¿qué también hay que revisar? ¿Por qué te digo que es un saboteo y es todo un programa armado para desestabilizar al gobierno venezolano? Cuando tú te vas a un comercio donde habían 7 cajeros y están los 7 cajeros, pero hay una sola caja funcionando y ponen a la gente a hacer cola atrás. Señores, yo creo que nosotros deberíamos de preocuparnos y preguntarnos creo que eso pasa hasta en los bicentenarios. Porque ahora pero partiendo de ese tema, no tenemos cobertura para pasar a todas las personas a que consuman y compren lo que ellos necesitan. Sí, a veces, mira, yo te voy a explicar algo. Aquí en Caracas todavía tenemos el privilegio de poder entrar al supermercado y hacer cola nada más para las cajas. Yo creo que te dejo un paseíto por el interior para que sepas que la gente se tiene que levantar entre 4 y 5 de la mañana para hacer la cola fuera del supermercado, para tener privilegio de entrar al supermercado a ver si todavía a la hora que ellos tienen entrada queda un producto y después de haber hecho una cola a las 5 de la mañana tienen que pasar a hacer una cola dentro de la caja, perdiendo horas de trabajo, perdiendo horas de familia, estando horas de pie, y entonces, cosa ¿por qué que no es ni nosotros tenemos saludable? productos venezolanos en el exterior? El subsidio a algunos productos de la cesta básica favorece o desfavorece, ayuda a la economía en algunos sectores, pero eso no genera compras masivas, Hay no algo genera que hay que compras revisar. nerviosas. Fíjate, cuando nosotros revisamos los medios y los modos de producción, que es bien importante que nosotros nos metamos y andemos en ese tema, los medios de producción en Venezuela históricamente han estado empoderados y apoderados los empresarios
la empresa privada, no es el gobierno el que ha tenido esa posibilidad. A partir del golpe de Estado en el año 2002, el presidente Chávez, como una estrategia de que no vuelva el pueblo venezolano a pasar hambre, además recordando los escenarios históricos en el año 89, crea la misión alimentación, y en el marco de esta misión se crea Mercal y se crea Pedeval. Cuando nosotros revisamos los precios de Mercal y Pedeval y los comparamos con lo que están en el mercado, son precios, no son precios reales. Son precios subsidiados, son precios que están muy por debajo a lo que está. Pero por eso, ¿ese el gobierno subsidio no hace un daño a la fijando. economía? ¿No es mejor establecer un costo real, supuesto. así sea bajo? Son cosas que se están estudiando, y Ahora por yo eso te se llamó pregunto, a la mesa yo te pregunto. por la paz de la economía, por la Yo te paz. pregunto, ¿no te parece que el gobierno, en vez de seguir haciendo políticas de subsidio, políticas de ayuda internacional, no debería cambiar su política económica, que evidentemente ha fracasado, porque si no tuviésemos un 30% de escasez para el primer trimestre del año, y concentrar sus políticas económicas en fortalecer la producción nacional, fortalecer la moneda, capacitación, de manera tal que no tengamos que recurrir a importaciones, que por lo menos ni siquiera tenemos las divisas para hacerlo? El Entonces, gobierno venezolano lo ha dicho. Mientras los empresarios se nieguen a invertir en el país pero por ¿cómo un tú- tema cómo tú de le desestabilizar ¿cómo tú le el garantizas gobierno, inversión a un país yo voy a así en estas tener condiciones? que, mientras ¿Cómo tú le- fortalezco lo que A ver. lo que Ningún establece esta productor, constitución ningún productor en razonable. el A ver, artículo porque 305, no nos estamos entendiendo. Al aire seguramente va a ser difícil entender lo que están diciendo, pero vamos, tú estabas tocando un punto que me lleva al aparato productivo. ¿Qué pasa con el aparato productivo venezolano? Tú hablas que hay acaparamiento, que el aparato productivo, según lo que entiendo, está funcionando, pero bajo un régimen económico que busca desestabilizar. ¿El aparato productivo está funcionando? ¿Es capaz? ¿El aparato productivo que está montado actualmente en Venezuela es capaz de abastecer a todos los venezolanos? Evidentemente no. el aparato productivo en Venezuela, nosotros sentándonos a negociar y con los esfuerzos que ha hecho Estamos el hablando hoy en gobierno, día. el Estamos gobierno hablando hoy en día, sí evidentemente creo que no. tiene la capacidad, sí creo que tiene la capacidad. Lo que hace falta es A ver. voluntad. La pregunta que nos está Lo que hace haciendo, falta es la pregunta que nos voluntad. está haciendo José Manuel es que si hoy en día el aparato productivo funciona. Tiene la Evidentemente no funciona. ¿Por qué? Por la escasez. ¿Por qué? Porque no soy yo que sé de economía y que sé que depende de niveles y balances y equilibrio. No lo sé yo, lo sabe la gente, lo sabe mi abuela, lo sabe mi mamá, que cada vez que necesita comprar algo para la casa tiene que hacer horas de cola. Es evidente que el Pero aparato productivo de nos este país ha fracasado. nos parece grave cuando tú nos dices, Valentina, y justifica de una u otra forma el acaparamiento. Cuando se están Yo no lo produciendo, justifiqué, cuando dije se que no está existe el produciendo, acaparamiento. cuando se está Yo no justifiqué produciendo, el una empresa acaparamiento, está estoy diciendo que no produciendo existe el y el gobierno acaparamiento. venezolano llega para la fiscalización, porque es lo que tiene que hacer según lo que consagra la Constitución en el artículo 112. Sabemos que por el tiempo, o sea, los espacios acá hay que aprovecharlos al máximo. Pero yo los invito al pueblo venezolano que abra la Constitución en el artículo 112. Y mire, si desde esta Constitución el gobierno no ha tenido la voluntad de garantizarle al pueblo venezolano, cuando tú entras a un comercio y ves bueno, toneladas hace y falta un poquito toneladas más de de la azúcar, voluntad. toneladas Yo y le voy a toneladas pedir- de harina pan, La ¿cómo no iniciativa- tomar una medida la ante iniciativa y eso? la Vamos a dejar un poquito para la Para próxima la parte. web. Vamos a darle oportunidad a nuestros televidentes a través de Twitter. Juan Crin CN. La falta de productos se debe a que el aparato productivo del país lo destruyó este gobierno. Andrés Miranda, el desabastecimiento se debe al alto consumo que viene relacionado al aumento de la población y la disminución de la producción nacional. Miguel, @Miguel. La responsabilidad del desabastecimiento es de este gobierno porque más bien deberían asignar divisas para la producción nacional y así poder abastecer los productos. Sus opiniones, importantes, siempre valederas y que aportan a la discusión. Continúen escribiéndonos, ese estudiante SBB. Hacemos una pausa y ya venimos. Entramos ya en la parte final de encuentro con los estudiantes. Participación a través de Twitter. Cristi, la escasez se debe a una alta demanda, producción insuficiente, dueños de supermercados que no quieren comprar, la no adjudicación de divisas y revendedores. Belkis Colmenares, para superar el actual desabastecimiento, la gente debe dejar de comprar como lo están haciendo. Nosotros mismos estamos acaparando el producto. Ana Bellorín, el desabastecimiento se debe al control de precios y la falta de divisas. Nadie quiere trabajar sin ganancias o para perder. Es parte de las opiniones de nuestro público. Finalmente, ¿cómo superar este desabastecimiento? Bueno, como decía anteriormente, para superar este desabastecimiento hay que hacer un cambio drástico
en las políticas económicas que ha venido aplicando el Estado. Una de las cuestiones que, pensando, yo propongo, sería dar incentivos a la producción nacional. ¿Cómo se hace esto? Primero, evitando el hostigamiento a la producción privada, a la empresa privada. ¿Cómo se hace eso? Flexibilizando las tasas cambiarias, flexibilizando las leyes de costo y precio justo. ¿Para qué? Para que de la mano gobierno y Estado podamos finalmente trabajar en conjunto, capacitar la producción nacional y que el productor se sienta confiado de poder producir en este país. Sin embargo, ha habido un acercamiento del gobierno hacia el sector privado y de hecho ha sido reconocido por Jorge Roy, presidente de Fedecámara. Claro. Quien ha hablado muy bien de eso además y fue uno de los que inmediatamente se saca la tasa CICAT 2, fue uno de los que salió en rueda de prensa, además diciendo que era esto lo que estaban esperando desde hace Ese tiempo. es el primer paso. Y que es una medida ¿En que el cuánto tiempo se gobierno... regularizará CICAT todo fue una entonces? muy buena medida. Ya hasta comenzaron que la semana pasada CICAT el 2 ministro fue una muy pagando buena las medida. deudas. CICAT 2 fue una muy buena iniciativa del gobierno hasta que la demanda que tienen los productores no es respondida por el gobierno. Entonces, es un buen inicio, pero sin embargo, la confianza que tiene el productor ante el ente gubernamental no es suficiente para que el productor diga, yo sí voy a producir, para mí sí es rentable. Entonces, por eso estaba hablando de la flexibilización de las leyes y del tipo cambiario. Lo que hay que ver también, que el productor diga, para mí sí es rentable, que es rentable. ¿Es rentable Un para el productor 1000%, venezolano? Un 2000%. No. El 30% es rentable. El 30% no es para el rentable, eso hay que- venezolano porque lo eso hay que podemos- ajustarlo. Pero es que lo podemos evaluar, Valentina. Bueno, tú estás- lo podemos, estás- lo entonces podemos estás de acuerdo evaluar, que pero ahorita no no lo vamos, funciona la no lo ley. vamos a evaluar ¿Está de acuerdo que no con funciona la protesta, ley? no lo vamos a evaluar con guarimba, lo vamos a evaluar sentándonos realmente a estudiar este fenómeno que está ocurriendo en Venezuela y para eso necesitamos personas que tengan la voluntad para hacerlo, porque Claro, aquí pero- lo más afectado es el pueblo venezolano. Aquí el más afectado es la señora que sale todos los días al mercado. Aquí la más afectada, Valentina, somos tú y yo, que salimos a hacer Por mercado, supuesto, que por tenemos supuesto. que ir a un abasto y que tiene atrás la harina pan guardada. Los afectados y yo somos voy, y yo nosotros, voy el a comprar. responsable principal el es el comerciante Estado. no pierde. ¿Qué porcentaje de acaparamiento han podido medir que existe en el país? ¿Ese porcentaje es capaz de surtir todos los anaqueles? No hay un porcentaje fijado No, de acaparamiento. no, hay un estudio hay acerca un de eso. por ejemplo, Por lo tanto, sería muy no existe el irresponsable acaparamiento. por parte mía hablar de porcentaje en este ¿Por qué no momento existe el porque acaparamiento? no lo manejo. Sin embargo, sería válido estudiar cuál es el porcentaje que está manejando en este momento la Superintendencia de Precios Justos, que me imagino que se deben de tener un balance de todo lo que han venido realizando a partir del mes de diciembre, que ha venido una Creo ¿Cuál es la Campaña diferencia fuerte, entre creo que- acaparamiento y almacenamiento? que lo que tienes almacenado se supone que es para sacarlo a la venta Progresivamente. y que, progresivamente, y el acaparamiento cuando se hace el estudio de cuánto tiempo tiene ese alimento o ese producto en tu, digamos, Tu depósito. ¿Les depósito, conviene a las empresas privadas sencillamente te das guardar los cuenta. alimentos en los anaqueles? ¿Les Mira, conviene? Valentina, ¿De verdad les se han conviene? conseguido productos que han sido comprados en el año 2012 Y les- y todavía están en un depósito. Si no te sabes para las que cifras de eso es porcentaje de engordando. acaparamiento, ¿cómo me estás diciendo que tienes Eso es pruebas si no tienes engordando. cifras, no tienes No, porcentaje de eso se ha acaparamiento? conseguido. ¿Se ha ¿en conseguido dónde? entienda. ¿Dónde ¿Dónde difícil? está la publicación? Es difícil que yo maneje un porcentaje serio con una, 2, 3 tiendas que quizás conozco porque Una, lo he dos, leído. tres tiendas Sí, no afectan en el 30% pero si nos vamos de escasez a nivel trimestral de este nacional, año. a nivel nacional, la semana pasada se consiguió una cantidad importante de azúcar, se consiguió una cantidad importante de leche, de aceite. Eso es lo que está esperando el venezolano, que saquen. Por Que eso- supuesto que son- no, son el esos gobierno de productos Venezuela lo que Sí, estamos bueno, esperando. y y lo que estamos esperando todos en realidad La que se producción restituya nacional, la conjunto. que se solución restituya los alimentos. la producción nacional, que se produzca en el país, que la producción nacional sea capaz de cubrir la necesidad completa de los venezolanos. Gracias por haber aceptado la invitación, gracias por Gracias a habernos ustedes. acompañado, gracias a ustedes por haber participado. Los esperamos el próximo encuentro.